Continuamos ahora con la región cervical anterior. La región cervical anterior, el triángulo anterior también, en la tabla 8.1 podrán ver las referencias sobre la región cervical anterior, posee un límite anterior formado por la línea media del cuello. La línea media del cuello. Un límite posterior formado por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Borde anterior, la línea media del cuello. Borde posterior, el borde anterior del esternocleidomastoideo. Un límite superior, aquí lo podemos ver, el borde inferior de la mandíbula y un vértice localizado en la incisura yugular en el manubrio del esternón. Un techo formado por el tejido celular subcutáneo que contiene al platisma, recordamos nosotros, tejido celular subcutáneo, y un suelo formado por la faringe, la laringe y la glándula tiroides. Para una localización más precisa de las estructuras, la región cervical anterior está subdividida, es un triángulo, que está subdividida en 4 triángulos más pequeños por los músculos digástrico y homoioideo. Estos dos músculos son digástricos, quiere decir que cada uno tiene 2 vientres. El triángulo impar, el submentoniano y 3 pequeños triángulos pares, submandibular, carotidio y muscular. El triángulo submentoniano, este que observamos acá, triángulo submentoniano, es inferior al mentón, es un área suprayoidea, limitada inferiormente por el cuerpo del yoides. Aquí está el cuerpo del yoides. Y lateralmente por los vientres anteriores de los músculos digástricos. Vientre anterior del digástrico izquierdo, vientre anterior del digástrico derecho. El suelo del triángulo submentoniano está formado por los dos músculos miloioideo. El miloioideo es este que está acá y el miloioideo, también derecho e izquierdo, están unidos en la línea media por el rafé de los músculos miloioideos, ¿verdad? Que se unen en un rafé fibroso medio. Algunos dicen rafe y yo digo rafé. El vértice del triángulo submentoniano, acá, está en la sínfisis mandibular, que es el punto de unión de las dos mitades de la mandíbula durante el periodo de la lactancia. 6 meses, un año, por ahí más o menos, ¿verdad? Por las dos mitades de la mandíbula durante la lactancia y su base está formada por el hueso yoides. Aquí podemos observar entonces los músculos miloioideos, el vértice y la base del triángulo. Este triángulo contiene varios pequeños nódulos linfáticos submentonianos, ahí que están pintaditos de verde, y pequeñas vénulas que se unen para formar la vena yugular anterior, que ya la revisamos. Y entonces aquí tenemos estas pequeñas vénulas que se unen para formar las venas yugulares anteriores, ¿verdad? Y el arco yugular, pero estas ya están en el cuello, no tienen nada que ver con el triángulo. Aquí son las vénulas que ayudan a formar o que se unen para formar las venas yugulares anteriores. El triángulo submandibular es un área glandular entre el borde inferior de la mandíbula y los vientres anterior y posterior del músculo digástrico. Vientre anterior y vientre posterior del músculo digástrico. Es este triángulo que tenemos acá. El suelo del triángulo submandibular está formado por los músculos miloioideo e hiogloso. No se observa perfectamente aquí, podemos ver el miloioideo en este punto y el hiogloso, del yoides a la lengua, porque gloso quiere decir lengua, ¿verdad? Y por el constrictor medio de la laringe, que no lo podemos observar claramente acá. La glándula submandibular ocupa todo el triángulo debido a su asociación funcional con la boca y a su asociación anatómica con el suelo de la boca. La glándula y su conducto se describen en el capítulo 7.
A cada lado de la glándula submandibular y a lo largo del borde inferior de la mandíbula se sitúan los nódulos linfáticos submandibulares. Nódulos linfáticos submandibulares. Tenemos que recordar entonces el anillo linfático que se forma alrededor del cuello. Los nódulos submentonianos, submandibulares, parotidios, mastoideos, occipitales, y del otro lado es igual, occipitales, mastoideos, parotidios, submandibulares y mentoniano, y entonces se hace un anillo de nódulos linfáticos alrededor del cuello, superiormente. A cada lado, entonces, los nódulos linfáticos submandibulares. El nervio hipogloso, señalado por la flechita, acá, el nervio hipogloso, es el número 12, proporciona inervación motora a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, músculos que mueven la lengua. Pasa por el triángulo submandibular, al igual que el nervio miloioideo, un ramo del nervio mandibular, que también inerva el vientre anterior del músculo digástrico. Porciones de la arteria y las venas faciales y las arterias submentoniana, que es una rama de la arteria facial. Aquí tenemos la arteria facial y aquí la rama submentoniana. Y entonces, todo este es el contenido nervioso. El nervio del miloioideo, que es un ramo de gémino, ¿verdad? Del nervio mandibular. Ya me estoy confundiendo, se me está trabando la lengua. También inerva el vientre interior del músculo, porciones de la arteria y las venas faciales y la arteria submentoniana, una rama de la arteria facial. El triángulo carotidio es un área vascular, limitada por el vientre superior del homoioideo. Aquí tenemos nosotros el vientre superior del homoioideo, el vientre posterior del digástrico, y el borde anterior del esternocleidomastoideo, el triángulo carotidio, triángulo submentoniano, submandibular y triángulo carotidio. Este triángulo es importante porque la arteria carótida común asciende por él. ¿Qué arteria asciende por el triángulo carotidio? La arteria carótida común. Su pulso puede auscultarse o palparse, comprimiendo ligeramente contra los procesos transversos de las vértebras cervicales, ¿no? Siempre con mucha delicadeza estas maniobras. A nivel del borde superior del cartílago tiroides, la arteria carótida común. ¿En dónde? A nivel del cartílago tiroides. Entonces, ubiquémonos aquí. Aquí está el cartílago tiroides. Al nivel del cartílago tiroides, la carótida común, que es esta que está aquí, se divide en sus arterias terminales. La carótida interna y la carótida externa. Dentro del triángulo carotidio se localiza el seno carotidio. ¿Qué es el seno carotidio? Es una pequeña dilatación de la porción proximal de la arteria carótida interna, que puede incluir la arteria carótida común. ¿Sí? Esta dilatación puede estar también incluyendo ligeramente la arteria carótida común. Inervado principalmente por el nervio glosofaríngeo, a través del nervio del seno carotidio. Y entonces, si observamos acá, el nervio del seno carotidio. El seno carotidio es esta dilatación, no es esto. Este es el seno carotidio. Así como por el nervio vago. Quiere decir que el seno carotidio está inervado por el glosofaríngeo y por el vago. Es un varoreceptor, receptor de presión que reacciona a los cambios de la presión arterial. ¿Quién reacciona a los cambios de la presión arterial? El seno carotidio. No es el vago ni el glosofaríngeo, el seno carotidio. El glomus o cuerpo carotidio, y ahora sí, es esta estructura nerviosa que tenemos aquí. Es una masa pequeña de tejido de forma ovoide de color marrón rojizo en vivo, que se sitúa
en el lado medial, o sea, profundo, a la bifurcación de la arteria carótida común, en íntima relación con el seno carotidio. Está inervado principalmente por el nervio del seno carotidio, que es del glosofaringio, y por el vago. Quiere decir que los dos tienen la misma inervación, el vago y el glosofaringio. Pero el glomus carotidio, su función es un quimiorreceptor que controla la concentración de oxígeno en la sangre. Controla la concentración de oxígeno, el glomus. La presión arterial, el seno carotidio. Bajas concentraciones de oxígeno en sangre lo estimulan e inicia un reflejo que incrementa la frecuencia y la profundidad de la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión. Las estructuras vasculonerviosas del triángulo carotidio están rodeadas por la vaina carotidia, las arterias carótida internas. Si nos recordamos las vainas, aquí están, del lado derecho y del lado izquierdo, todo esto es la vaina carotidia. Las arterias carótidas están mediales y la vena yugular interna es lateral. El nervio vago está posterior. Superiormente, en la parte superior, la carótida común es sustituida por la arteria carótida interna. ¿Qué nos dice aquí? Que aquí en la parte superior, la carótida común es sustituida, o sea, es continuación como carótida interna. El asa cervical normalmente se sitúa sobre o está rodeada por la cara anterolateral de la vaina, pero esta no está dentro. Y entonces podemos observar nosotros con buena voluntad. Miremos, aquí está el asa cervical. Su ramo superior, su rama superior y la rama inferior del asa cervical. Vamos, está ahí. No está dentro de la vaina. Muchos nódulos linfáticos cervicales profundos se sitúan a lo largo de la vaina carotidia y de la vena yugular interna. La distinción entre nódulos linfáticos cervicales profundos y superficiales es que los profundos se encuentran en relación con la vena carótida interna, mientras que los superficiales lo hacen con la vena carótida interna, por Dios santo. No, borren eso, es la vena yugular interna. Vena yugular interna, no existe la vena carótida. Es que estoy manejando aquí unos controles y eso hace que me despiste. Entonces, los nódulos linfáticos cervicales profundos están en relación con la vena yugular interna. Si están superiores, cervicales profundos, superiores. Y si son inferiores a la vena yugular interna, cervicales profundos inferiores. Los linfáticos cervicales superficiales están en relación con la vena yugular externa. Si son superiores, cervicales superficiales superiores. Y si son inferiores en la vena yugular externa, cervicales superficiales inferiores. No hay vena carotidia, por Dios bendito. Entonces ahí está la explicación. El triángulo muscular está limitado por el vientre superior del músculo homoioideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el plano medio del cuello. Y entonces ya cambiamos de triángulo. El triángulo, ya cambié de diapositiva también, y ahora ya no encuentro, aquí estamos. El triángulo submentoniano, el triángulo submandibular, el triángulo carotidio, arteria carótida y vena yugular interna, vasos, los vasos que podemos localizar ahí, y el triángulo muscular, son músculos que está limitado por el vientre superior del músculo homoioideo. Aquí está el vientre superior del músculo homoioideo. El borde anterior del esternocleidomastoideo, pero inferiormente. Y el plano medio del cuello medial. Estos son los límites. Este triángulo contiene los músculos y vísceras infraioideos, por ejemplo, la glándula tiroides y
y paratiroides. Y ahí podemos observar nosotros la glándula tiroides y las pequeñas glándulas paratiroides, paratiroideas. Bueno,